Enrique Cases. Soy sacerdote natural de Barcelona. Cuando era joven hice la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Barcelona y después el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra, aunque después me he dedicado a la teología y a la pastoral, lo propio de un sacerdote. Presento ahora el fruto de estos años de trabajo, una web en la cual hay cosas que pueden interesar a todos bastante, porque es una web para gente que busca el conocimiento, que busca la sabiduría. Buscar cómo adquirimos el conocimiento. Bueno, pues un poco a través de los sentidos, que nos da un conocimiento de lo corporal. Los sentidos internos, que es la imaginación y la memoria, contribuyen y lo que forman el intelecto agente de la inteligencia lo ilumina y se entiende lo que hay. Así lo enseñaba Aristóteles. Pero y ahí funciona el razonamiento con estos datos, con estos conocimientos. Hay un conocimiento personal de la intimidad más profunda, el acto de ser o el espíritu, la persona, que puede alcanzar modo intuitivo más verdades. Pero ¿cuál es el tema de estos conocimientos? Sobre todo del último que he citado. Pues el conocimiento es conocer a Dios. Este es el impulso filosófico que llega muy alto y la teología se distingue de la filosofía en que utiliza la fe, en el que utiliza la palabra de Dios con el magisterio de la Iglesia y se pueden conocer muchas cosas. En esta web encontraremos tres cosas fundamentalmente. La primera, las obras publicadas por mí. La primera, recuerdo que el título lo puso mi madre, que en paz descanse, era Mujeres Valientes, y salieron 3 libros que eran meditaciones sobre los personajes secundarios del Evangelio, tratando de acercarse a Jesucristo a través de esas personas que a veces tienen un trato con Jesús muy pequeño. El segundo círculo más cerca de Jesucristo es los 12 apóstoles, de los cuales hay algunos que se dicen muchísimas cosas, como Pedro y Juan, y otros que se dice muy poco, como Simón el Celotes. Y por fin escribí una vida de Cristo. Lógicamente iba respaldado por otros libros como Cristología Breve, y que da el fundamento teológico para estas meditaciones sobre Jesús, para poder contemplar su vida y sobre todo su pasión y su resurrección. Después fueron surgiendo pues muchas más publicaciones. La citada anteriormente, Cristología Breve, son dogmáticas pero cortas. La creación, una antropología que llamo el espíritu y otra también que llamo por qué es el hombre y la mujer
que es amplia y trata cuestiones pues, que para mí eran muy interesantes. Unos otros de los textos son sobre la Santísima Trinidad, especialmente. Uno que se llama ¿Quién es Dios? Otro que se llama ¿Quién soy yo? Y así van surgiendo estos textos publicados. Al mismo tiempo, a estos utilizas sobre todo la inteligencia personal y la razón, pero al mismo tiempo pues fueron saliendo poesías, sobre todo de aire religioso y en función de Jesucristo, pero también de otras cosas, la niebla, el mar, una roca, una ardilla, pero sobre todo lo que a mí me interesa es Jesucristo, la Virgen y el Espíritu Santo. Y fueron surgiendo y están agrupadas de diversos modos, que las iremos incorporando según se vayan poniendo los textos. Y en tercer lugar, bueno, hay muchos textos inéditos, como las muchas meditaciones, como para hacer un curso de retiro, o en función de, no sé, de la labor pastoral, que es muy variada, y que antes lo escribía mucho. Últimamente han salido dos libros muy interesantes para mí, que es el libro de los ángeles y otro que se llama el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno es una expresión del Apocalipsis 20 en el que dice que un ángel le entregó a Juan un Evangelio Eterno. La interpretación que hace Samuel Aventura y otros, yo me uno a ellos, es que será dado el conocer el sentido profundo de las Escrituras, o plenior, como dicen los teólogos. Al mismo tiempo, en este Evangelio Eterno, pues surgía como una historia de la Iglesia, la edad del Padre, antes de Cristo, la edad del Hijo, que es el tiempo de la Iglesia en estos 2000 años, lo que los judíos llaman la Iglesia, el tiempo de los gentiles, y después los 1000 años que el abad de Fiore, y yo también me uno a él, le llama la edad del Espíritu Santo, en el que Satanás será atado y habrá un florecimiento de la vida civil y de la Iglesia. Al final de ese tiempo vendrá el juicio final y que el Señor lo cuenta en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y este libro ya está, aunque se podrían añadir muchas cosas ciertamente. También hay otro libro que he visto que tiene bastante interés, que yo le llamo Jesús contra Satán. Satán tienta a Jesús como hombre. Algunos dicen que es porque no sabía bien quién era, pero en fin, lo cierto es que hay unas tentaciones desde el principio y unas tentaciones inteligentes y unas victorias también muy inteligentes del Señor, hasta la última en la cruz, el que el diablo es vencido definitivamente y la muerte con él. Bueno, recojo también una parte muy interesante de un profesor italiano que se llama Massimo Borghesi, en el que trata el tema del mal en los dos últimos siglos y especialmente en el racionalismo y que da unas soluciones, bueno, unas apreciaciones muy interesantes, muy interesantes. Después viene, y entonces esta es la parte, podríamos decir, fuerte de la web.
teología para todos. Después viene propiamente la Academia de Teología Digital. Muchos textos, bueno, los textos son cortos, hay lo clásico de todas las facultades de teología, 5 cursos con diversas asignaturas y textos cortos para cada una de las asignaturas, porque son más fáciles de leer en digital y al mismo tiempo acompañados de audios, sobre todo la parte filosófica, hecha por un doctor muy prestigioso que se llama José María Mateo, muy buen amigo mío, que en paz descanse también. ¿Para qué ofrece estos trabajos? Bueno, también tenemos vídeos en el canal YouTube y hechos aquí, y tenemos audios en Spotify y el que quiera pues puede acceder a ellos. Hay una posibilidad que es acceder a la Academia de Teología y lo que a uno le interese más. ¿Qué pasa? ¿Se oye? Bueno, pues esto es lo que ofrezco yo dentro de las múltiples cosas que hay en Internet desde muchos puntos de vista, pero esta es la mía. Es que no sé qué decir. ¿Tenéis alguna pregunta para hacer? Que la contestaría muy contento. Y si queréis aportar algo, pues me alegro muchísimo. Al mismo tiempo, querría felicitar a todos los Josés, Josefinas, Pepitas, Pepes, en la fiesta de este gran hombre que fue San José. Además, se me había olvidado, uno de los libros que escribí, unido a las aportaciones de María Valtorta, era el Evangelio de José, que a mí me resultó muy satisfactorio. Siguiendo el consejo, aquella ejaculatoria de San José María, que decía: Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Una ejaculatoria muy simpática y muy acogedora. No sé qué más, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Quién puede inscribirse en la Academia de Teología? Me preguntan. Cualquier persona interesada en aprender más sobre la fe cristiana, ya sea principiante o con formación previa. No se exige un nivel académico específico. Uno puede elegir también, no solamente para la teología, sino para las cosas propiamente de espiritualidad, hay mucho material que puede ser útil. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto duran los cursos de la academia? Depende de lo que uno quiera, porque si uno le interesa pues la cristología o le interesa la gracia o la iglesia, pues toma solamente eso. O sea que sería una cosa
adaptable a cada uno. Ahora, si fuesen todos los cursos, pues evidentemente eso dura 5 años, ¿eh? Y con ayudas, lógicamente, de algún tutor. Pero si uno quiere hacerlo por su cuenta, pues me parece muy bien, y habría un control, y al final se le daría a los que aprueben o que lo hayan cursado, pues se le da un título, pero en fin, es un modo muy libre de estudiar. Me interesa el problema del nihilismo. ¿Cómo se contempla desde la teología? Más que de la teología, porque la teología pues no trata directamente del tema del nihilismo, se diría desde la filosofía. Desde la filosofía, en el momento en el que en el racionalismo, en vez de estudiar la realidad, como lo hizo Aristóteles, Santo Tomás y los medievales, etc., y muchos otros hoy día, al quedarse solamente en la mente humana, poco a poco van derivando a el problema del nihilismo, es decir, a una vertiente pues de dar vueltas a la nada. Es aquello que dice Sartre, que el ser o la nada, la vida es una náusea, la vida es absurda. Bueno, son problemas del existencialismo, pero no el existencialismo de Kierkegaard, que era un hombre de fe, sino un existencialismo ateo. Aunque algunas personas, como Heidegger, no parece que fueran ateos, pero tienen cosas como que la nada nadea, cosa que es muy difícil, o la manifestación del ser, aunque él se propuso desenredar el lío conceptual que había organizado el racionalismo, pensar lo pesado, porque lo pensado, para ver qué ha pasado. Y porque se ha olvidado el ser y han olvidado lo que han olvidado. Bueno, pues es un intento verdaderamente fenomenal. Desde luego el nihilismo, el tema de la nada lo utiliza mucho en la lógica, porque no trata de cosas reales. Porque la nada, ¿qué es? La nada no es. Es el ocultamiento de lo que se oculta, ¿no? Se puede hablar, pero no existe. Es el problema de la finitud. Pero bueno, la teología más bien lo que nos muestra es que según la noción que se tenga de Dios, se tiene una idea del hombre y de toda la creación. Por ejemplo, me sorprendió muchísimo hace poco que casi todos los sucesores de Hegel hasta hoy negaban la libertad. Por ejemplo, Hegel y Spinoza dicen, es la ignorancia de la necesidad. ¿Qué necesidad? De lo que estaba en su mente, pero no en la realidad. Y yo pensé, pues bueno, ¿qué idea tienen de Dios? Pues que algo ha pasado aquí. Y entonces me metí a estudiar si Dios era libre o era algo necesario, fatal, como decían los griegos y todos los antiguos. Y entonces, pues me salió que la creación es un acto libre de amor. Cada vez hay que entender la libertad perfecta y entonces, metiéndome en la libertad nuestra, cogí, pues lógicamente, los seguidores de Santo Tomás actuales, el acto de ser, acudí a Kierkegaard, que me entusiasmó este valiente filósofo y teólogo, y
el que más me entusiasmó fue Leonardo Polo, que decía unas cosas sorprendentes sobre la libertad, que nace de la intimidad más profunda y alcanza el futuro, que somos capaces de hacer cosas nuevas, creativas, como se ve, por ejemplo, en la poesía y como se ve en la historia, que de vez en cuando salen personas que dicen cosas nuevas. Porque los que se quedan en el pasado, esto ya ha pasado, no es nuevo. En cambio podemos hacer cosas nuevas. Todos, Todos. No sé si he respondido a la pregunta, pero las clases serán en directo o podré acceder al curso según me convenga para compaginar con mi trabajo. No habrá clases en directo como se hacen en algunas universidades digitales, como es UNIR o la UOC, sino que simplemente serán textos. Y uno puede acceder pues al que más le convenga y coger, pues a mí me interesa pues la historia de la Iglesia, a mí me interesa la patrología, a mí me interesa, bueno, y entonces lógicamente siempre hay otros sitios donde poder encontrarlo, pero los textos, los vídeos, los audios son cosas que se han ido poniendo y facilitan el conocimiento. ¿Alguna cosa más? Aquí veo que alguien quiere decir algo. Vamos a ver lo que sale aquí. ¿La academia es solo para laicos o también para religiosos? La academia está abierta a todo el mundo. Sacerdotes, laicos, religiosos, no cristianos, al que quiera. Y lógicamente también si quieren entrar en un diálogo, pues se puede pedir y hablar y hacer, bueno, según las posibilidades de uno y de otro, pero en fin, es un tema abierto, según nuestras posibilidades. A ver si hay algo más. ¿Cuánto cuesta participar en la academia? No lo sé. Gratis. Y, hombre, después saldrán cosas que están pensadas, como el de la Vox y tal, pero en principio entra quien quiere y sale quien quiere. A ver, otra pregunta. ¿Incluye la academia espacios de espiritualidad o solo estudio teórico? Hombre, la academia de teología sobre todo es estudio teórico, pero de espiritualidad, ya lo comentaba al principio, tanto en los libros publicados como en el grueso de la web hay muchísimos temas de espiritualidad. Es posible que haya después ocasión de diálogo, pero con esto realmente el tema que a mí me interesa, ¿verdad? Es la vida contemplativa, que está, pues,
que ha sido durante 20 siglos o 15 siglos, los religiosos lo han conseguido que muchas personas tengan un nivel contemplativo. San José María, al fundar el Opus Dei, dijo que se trataba de ser contemplativos en medio del mundo, y eso es lo que yo intento. Uno de los libros, bueno, tengo 2 libros más que publiqué, uno se llama La unión con Dios, siguiendo los 3 niveles clásicos, como hace Garrigou-Lagrange, y otro que a mí me resulta muy satisfactorio es Canto al Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro de la Sagrada Escritura en que cuenta pues un esposo y una esposa, que en principio el esposo piropea a la esposa, después se va y ella le busca y al final la esposa piropea al esposo. Mi esposo es como un roble. Bueno, este libro ha sido muy utilizado fundamentalmente por los místicos, pero también Orígenes es el primero que escribe, San Juan de la Cruz, San Bernardo y seguro que muchos más que yo no conozco, y yo me he atrevido, y entonces utilizando algunos versículos del Cantar de los Cantares, pues hago yo las poesías que Dios me inspiraba. Pero como las poesías no son fáciles de entender, pues ponía al lado un comentario, un poco en prosa poética, tampoco demasiado oscuro, y ha quedado, yo creo que bastante agradable. Bueno, cinco minutos, a ver si alguien más quiere preguntar cositas. ¿Ya está? A ver. Se imparten asignaturas relacionadas con la moral y la ética cristiana, evidentemente. Una academia de teología trata la moral, no solo la moral según los mandamientos, sino también según las virtudes. Porque claro, para cumplir los mandamientos, si una persona quiere hacerlo y no tiene virtudes personales, pues aunque lo sepa en su cabeza, no podrá cumplirlo, porque así son las cosas. Y entonces, bueno, hay mucho tema, ayuda muchísimo, aunque insisto, a mí me interesa sobre todo ayudar a la vida contemplativa, piedad de niños y doctrina de teólogos. Así lo expresaba San José María de una manera realmente inteligente. Ya está. Hay una más. ¿Se pueden proponer temas o dudas que sean tratados en la academia? Evidentemente, según nuestras posibilidades, que son las mías y de los amigos míos que están más preparados, pero sí que se puede, claro. Se puede, si no acertamos, pues se busca otro. Pero es muy agradable tener conversaciones, aunque sean digitales, pero ahora hay muchísimas cosas de estas, gracias a Dios. Recuerdo que la dirección es academiadeteología.net. Y así, pues el que quiera acceder, pues entra ahí y que Dios nos bendiga.
Entonces, hasta la próxima, ya nos iremos viendo y me alegraría si sois buscadores de la verdad, buscadores de Dios y buscadores del hombre, que os ayude a vivir en esta corta vida que vivamos cara a la eternidad. Porque, por ejemplo, el tema del tiempo y de la eternidad, oye, pues no es nada fácil y es muy importante saber cosas sobre esto. Hay mucha gente que ha pensado mucho